Voy a pedir, por favor, también a los corresponsales que estén interesados en hacer preguntas, que la hagan desde los micrófonos que están a ambos extremos y hay uno también en el centro de la sala. Son los tres micrófonos que vamos a utilizar y, como de costumbre, identificarse con nombre y el medio al que pertenece. Gracias. Buenos días.
Buenos días, les damos la bienvenida al Teatro Camilo Cienfuegos del Ministerio de Relaciones Exteriores. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, presentará una actualización del informe sobre el impacto ocasionado por la política de bloqueo que aplica el Gobierno de los Estados Unidos a Cuba en el marco de la venidera votación de la resolución titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El informe se ha publicado en el sitio web de la Cancillería, Cubaminrex, y está disponible en los idiomas inglés, francés y español. Se encuentran presentes representantes de los medios de comunicación nacional, así como 40 corresponsales de 25 medios de la prensa extranjera acreditada correspondiente a 13 países. Al finalizar la presentación del canciller, se recogerán algunas preguntas. Ministro, tiene usted la palabra, por favor. Sí, muchas gracias. Agradezco a todas y todos su presencia. No sé si vieron ya las imágenes de la tromba marina o tornado y el relámpago sobre el Morro. ¿Tienen las imágenes? Me dicen que esto fue hace poco tiempo. ¿A qué hora? ¿A qué hora más o menos? ¿Y el relámpago? Bueno, esperemos que no haya habido daños. Agradezco su presencia. El 2 y 3 de noviembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas considerará por 30ª ocasión el proyecto de resolución Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Esto ocurrirá en un contexto especial, marcado por los efectos del huracán Ian, por la crisis global multidimensional que incluye una crisis económica internacional y una amenaza inminente de recesión global, crisis alimentaria, crisis energética, crisis de salud y otras. En un contexto también de recrudecimiento sin precedentes del bloqueo contra Cuba, que viene de la segunda mitad del 2019, a partir de una política del gobierno republicano precedente de los Estados Unidos de asfixia económica, de guerra económica, de buscar deliberadamente el colapso de la economía cubana y del país sin medir las graves consecuencias humanitarias ni los impactos de ese objetivo que nunca se cumplirá, pero que provocaría, sin lugar a dudas, consecuencias impredecibles. El informe del cual disponen ustedes ya en línea o online y dispone nuestro pueblo, nuestro país y el cuerpo diplomático acreditado en La Habana, revela estos impactos. No es un diseño nuevo el del bloqueo, pero sí ha sido quirúrgicamente mejor diseñado, tomando como blanco cada uno de los principales ingresos del país, buscando con saña incrementar el impacto en la vida cotidiana de nuestra población sobre la base de la mejor expresión de esa política, que es el memorándum del subsecretario Leslie Mallory de abril de 1962, que reconoce que el objetivo del bloqueo es deprimir los salarios nominales y reales, provocar hambre, desesperación, sufrimiento y el derrocamiento del
gobierno. La ley Helms-Burton de 1996 codifica esa misma política. Y en las medidas de máxima presión contra Cuba, las más de 200 sanciones adicionales de bloqueo aplicadas por el gobierno del presidente Donald Trump, se buscan esos mismos y crueles objetivos. Voy a dar un dato nuevo. Entre agosto de 2021 y febrero de 2022, las pérdidas ocasionadas por el bloqueo están en el orden de los 3.806 millones de dólares. Es un monto récord histórico para un periodo reducido como es el de estos 7 meses. El Producto Interno Bruto de Cuba, según cálculos muy conservadores, pudo haber crecido, pese a las circunstancias adversas que enfrenta la economía cubana, en 4,5% en ese periodo de no haberse aplicado esas medidas. Durante los 14 primeros meses del gobierno del presidente Biden, los perjuicios ocasionados por el bloqueo ascienden a la cifra de 6.364 millones de dólares, también récord histórico. Esto significa más de 454 millones de dólares mensuales o más de 15 millones de dólares diarios en daños y pérdidas. En 6 décadas, a precios corrientes, los daños acumulados suman 154.217 millones de dólares, cifra exorbitante para una economía pequeña, sin grandes recursos naturales, insular, subdesarrollada como la cubana. Pero al valor del oro, es decir, de la onza de oro, tomando en cuenta las depreciaciones, los perjuicios acumulados alcanzan la cifra enorme de 1.391.111 millones de dólares. Es decir, 1.000.000 de millones más 391.000 millones de dólares. Imaginen ustedes, imagine nuestro pueblo lo que habría podido hacer Cuba disponiendo de esos recursos. ¿Cómo sería Cuba hoy si el país hubiera dispuesto de esos recursos? El bloqueo económico es el elemento central que define la naturaleza de la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Fue fortalecido a niveles sin precedentes bajo el gobierno del presidente Trump. Hoy, la política del gobierno del presidente Joseph Biden hacia Cuba es lamentable e inercialmente la misma política republicana. No se han introducido cambios en esa política. Se mantiene, y es tema de cada día, el diseño quirúrgico que persigue cada ingreso, cada fuente de financiamiento y de suministro del país. Son las regulaciones vigentes y es la conducta práctica actual de las autoridades estadounidenses. El impacto tiene, por tanto, una dimensión mayor y desde el punto de vista humanitario más perversa y dañina. El bloqueo ha pasado a una calidad agresiva que no había tenido en el pasado. Pese a los anuncios positivos en la dirección correcta, pero extremadamente limitados y prácticamente inaplicables de mayo de 2016 por parte de las autoridades estadounidenses, el bloqueo no ha modificado en lo absoluto ni su alcance ni su profundidad. El desempeño de la economía cubana en estos últimos 2 años
ha estado marcado de una manera inevitable por la coincidencia de esos impactos con los de la propia pandemia de COVID-19, los gastos exorbitantes a los que obligó a nuestro país y las consecuencias de las crisis internacionales, incluyendo la escalada de precios de alimentos y combustibles más recientes. Es una realidad inocultable la existencia del bloqueo. Nadie podría seria o sanamente afirmar que el bloqueo no existe o es un mero pretexto. Es totalmente tangible y alcanza y daña a cada familia cubana, a los cubanos que residen en los Estados Unidos, a los ciudadanos estadounidenses y a las personas y empresas de todo el planeta. Está dirigido a provocar la incapacidad del país para atender las necesidades fundamentales de la población. El bloqueo provoca daños directos extremos por el engranaje integral de sus medidas, pero al mismo tiempo tiene el propósito cruel y práctico de privar al país de los ingresos financieros que resultan indispensables para adquirir suministros, equipamiento, partes y piezas, tecnologías, software, y provoca entonces daños también en ese sentido. Es el caso, por ejemplo, de los alimentos. En medio de la situación de carencia, desabastecimiento, largas colas, ansiedad en la población, ante las dificultades incluso para asegurar la canasta básica, que requiere un esfuerzo de gran eficacia del gobierno y las entidades, o para asegurar la vida cotidiana de las personas. Es cierto que Cuba puede adquirir alimentos en otros mercados, y es cierto que adquiere alimentos incluso en los Estados Unidos, pero el bloqueo priva a Cuba de los recursos financieros indispensables para hacer esas compras en Estados Unidos o para hacer compras similares en terceros mercados. Volveré a ese tema. El sistema electroenergético nacional atraviesa una situación extremadamente grave, que es resultado de serias limitaciones, de falta de combustible en algún caso y medida, pero sobre todo de obstáculos para adquirir piezas de repuesto y otros recursos, al privar al país de los financiamientos indispensables para hacerlo, más allá de que el bloqueo impide utilizar tecnologías estadounidenses, comprar en el mercado estadounidense. Es decir, es un efecto dual el del bloqueo que hay necesariamente que tomar en cuenta. No es solo bilateral, es extraterritorial, es directo y al mismo tiempo priva al país de los recursos financieros en áreas en las que no hay prohibiciones específicas de compras en terceros mercados. Cuba no puede adquirir en ningún lugar, de ninguna manera, tecnologías, equipos, partes, piezas, tecnologías digitales o software que tengan un 10% de componentes estadounidenses, lo cual es un impacto directo tan grave como el de la carencia de divisas para garantizar suministros. Las medidas de persecución directa, financiera, física, de extorsión, el efecto de intimidación, el efecto del elevado riesgo país resultado de esas acciones, persigue cada una de nuestras transacciones comerciales, de inversión o financiera, a partir de que coloca en graves dilemas a las compañías suministradoras. Es el caso de las relaciones bancario-financieras. Decenas y decenas de bancos niegan servicios
a Cuba ante el miedo a multas estadounidenses. Otras se ven obligadas a llegar a acuerdos a partir de acciones ilegales extraterritoriales del gobierno de los Estados Unidos para evitar esas multas, y provoca un daño a una presencia natural del sistema financiero cubano en el similar internacional. La persecución directa a productores, a transportadores o transportistas, a las navieras, a las aseguradoras y compañías reaseguradoras, dificulta gravemente y encarece en más de un tercio y a veces hasta la mitad nuestras compras de combustible. Claro que esta situación ha habido que enfrentarla con medidas de emergencia y nuestro pueblo comprende y acompaña las dificultades cotidianas que todos sufrimos y al mismo tiempo asiste, contribuye a las inversiones y medidas paliativas que el gobierno, en condiciones de atención de emergencia al sistema electroenergético y otras necesidades, cumple rigurosa y eficientemente. Es el caso, por ejemplo, de los apagones. Entre enero de 2021, y es un dato nuevo, y febrero de 2022, se reportaron 642 acciones directas por parte de bancos extranjeros que, ante la amenaza del sistema financiero estadounidense, se negaron a prestar servicios al país. En ese lapso reducido, 642 acciones contra bancos extranjeros, acciones unilaterales, coercitivas e ilegales, desde el punto de vista del derecho internacional, de la ley nacional que rige la conducta de estos bancos, desde el punto de vista de las normas universalmente aceptadas del sistema financiero internacional. Decenas de misiones diplomáticas de embajadas cubanas hoy carecen de servicios bancarios. En diversas latitudes, un ciudadano cubano particular, una persona jurídica natural, es privada de abrir cuentas personales por solo el hecho de ser un nacional cubano, lo que es profundamente discriminatorio. La capacidad de producción de medicamentos del país se ha afectado gravemente por estos conceptos, como ya mencioné. Cuba produce el 60% de los medicamentos que necesita en lo fundamental, pero para producir esos medicamentos necesita no solo algunas materias primas, partes y piezas, algunos componentes, sino necesita obviamente financiamiento que la aplicación opresiva e integral del bloqueo impide llegar a nuestro país. Frente a estas adversidades, frente a la hostilidad del gobierno de los Estados Unidos, nuestro país no se detiene ni deja de renovarse. Cuba cambia todos los días y seguirá cambiando. Cuba se renueva todo el tiempo. Lo que no cambia, lo que no se renueva, lo que está anclado en el pasado es la política de bloqueo. Superamos la COVID con nuestras propias vacunas, a pesar de que el gobierno de los Estados Unidos, en el pico de la pandemia, aplicó exenciones, es decir, permitió a decenas de países, bajo medidas coercitivas o sanciones unilaterales, que éstas fueran condonadas, flexibilizadas temporalmente por razones humanitarias. Y se permitió a esos países, bajo regímenes de sanciones, adquirir vacunas, adquirir oxígeno medicinal, adquirir ventiladores pulmonares. ¿Por qué no se incluyó a Cuba entre los países a los que se aplicaron esas exenciones temporales? Fue un acto deliberadamente cruel. Es el reconocimiento de que el bloqueo también asfixia
y mata. El gobierno de los Estados Unidos obstaculizó la adquisición de oxígeno medicinal en terceros países cuando se produjo el fallo de nuestra planta principal, que ocasionó una crisis en el país, que no produjo pérdidas de vida gracias a un extraordinario y eficaz esfuerzo de nuestro pueblo, de las instituciones armadas, del sistema de salud y del gobierno. El bloqueo impidió la adquisición de ventiladores pulmonares. No nos detuvimos, produjimos nuestros propios ventiladores pulmonares con prototipos cubanos. La economía cubana atraviesa momentos de gran dificultad. No se han detenido las transformaciones, la creciente autonomía y desarrollo de la empresa estatal socialista, la expansión y el registro de miles de nuevas micro, pequeñas y medianas compañías, tanto estatales como privadas, fundamentalmente privadas, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación como pilar de la gestión de gobierno y de las transformaciones que aseguran los progresos de nuestro modelo socialista, el referendo del Código de las Familias recientemente concluido en medio de las dificultades, que muestra un consenso mayoritario, las transformaciones que aplica el país en todos sus ámbitos sobre la base del principio de cambiar todo lo que deba ser cambiado y de avanzar hacia un socialismo más justo, más humano, más democrático para todo nuestro pueblo. Realizamos un esfuerzo sobrehumano hoy todos para rescatar los niveles de actividad económica que han sido gravemente afectados por las circunstancias que expliqué. Se trabaja muy activamente para continuar diversificando la matriz productiva. Hay una creciente participación de emprendimientos, como se les llama, de empresas estatales y no estatales en estos empeños, y han aumentado las oportunidades para la inversión extranjera dentro de nuestras políticas de desarrollo. El bloqueo sigue limitando estos esfuerzos. No renunciaremos nunca a nuestro proyecto de justicia social. El rechazo al bloqueo fue uno de los temas más abordados en los discursos de los jefes de Estado y Gobierno en el reciente periodo de sesiones de alto nivel de la Asamblea General a fines de septiembre. 40 de ellos reclamaron de viva voz el cese de esta política. Algunos reclamaron la salida de Cuba de la lista arbitraria, injusta, caprichosa, inmoral e ilegal del gobierno de Estados Unidos de países patrocinadores del terrorismo. Otros agradecieron la cooperación, sobre todo la cooperación médica internacional que Cuba brinda de manera modesta y callada. Este debate general mostró fehacientemente que la política de bloqueo solo causa aislamiento y descrédito al gobierno de los Estados Unidos, que tiene la oposición de la mayoría de los estadounidenses, la mayoría de los cubanos que residen en los Estados Unidos y en otros países, que recibe el rechazo prácticamente unánime de la comunidad internacional y que ha de ser levantado a partir de que la historia ha cambiado, el mundo ha cambiado y algún gobierno de los Estados Unidos tendrá que hacerlo. Es universal el repudio a una política criminal que ni ha derrotado ni ha alcanzado los objetivos que se propuso, aunque provoca mucho daño humano, provoca sufrimiento todos los días en cada comida, cuando la familia cubana se reúne en la noche en apagón, cuando hay dificultades para garantizar medicamentos para un enfermo. Nuestro pueblo sufre
Cuba tiene derecho a vivir sin bloqueo, tiene derecho a vivir en paz. Cuba estaría mejor sin bloqueo, mejor sin bloqueo. Todos estarían mejor sin bloqueo. Estados Unidos sería un mejor país sin bloqueo a Cuba. El mundo sería mejor sin el bloqueo a Cuba. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, por su presentación. Como corresponde, vamos a iniciar una ronda de preguntas y respuestas. Por favor, les solicito que se identifiquen con nombre y apellido y el medio al que pertenecen. Por favor. Andrea, bienvenida. Usa el micrófono con moderación, por favor. Sí. Gracias, ministro. Buenos días. Soy Andrea Rodríguez de la agencia de prensa AP. Ayer tuvimos la noticia de la autorización y de la donación de $2 millones por parte del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba. Unos días antes se habló también de 43 uniformes especializados de bombero tras la explosión de Matanzas. 43. Bueno, fue lo que leí, pero no tengo la confirmación y precisamente tengo dos cuestiones para usted. La primera va en la dirección de, se ha dicho varias veces, incluso en este mismo recinto, y lo he escuchado de usted, que el USAID es una entidad realmente complicada y que a veces ha sido parte de una campaña contra Cuba. En este caso lo que estamos viendo es un apoyo de $2 millones y unos 43 supuestos uniformes que usted, en el caso de los 2 millones, ha agradecido ayer. ¿Dónde está la diferencia? Sería mi primera cuestión, y en el sentido de también dónde se van a aplicar por parte de las autoridades esos $2 millones, entiendo que son en insumos. Y mi segunda cuestión va un poquito mirando más allá. Estas serían los dos primeros gestos puntuales por parte de las autoridades de Estados Unidos. ¿Significa que se ha abierto un diálogo entre las autoridades de Estados Unidos y Cuba para retomar esas relaciones que han sido tan crispadas durante la administración Trump y la primera parte de Biden? Gracias. Muchas gracias. Bueno, son varias preguntas. Son varias, sí. Trataré de responder cumplidamente. Puedo confirmar la donación de los... Yo había entendido que eran 100 uniformes, es decir, trajes personales de bomberos, ¿no? El equipo personal que usa un bombero. Pero puedo confirmar que han llegado 43. Obviamente no sé qué bomberos los van a usar. Es posible que falte algún componente de los 43 que han llegado y por supuesto que es una donación que agradecemos. El incendio masivo en el puerto de supertanqueros provocó pérdidas de cientos de millones de dólares y la pérdida de 16 vidas humanas. Los daños ambientales locales son significativos. Las pérdidas solo en combustible superan los 100 millones de dólares. Fue un suceso que provocó consternación en el país. Recibimos ayuda generosa y rápida, en particular de México y Venezuela, y ofrecimientos de otros países. Hubo comunicación entre el gobierno de Estados Unidos y el de Cuba. Un ofrecimiento de asesoría técnica que se produjo de manera virtual en 2 momentos y después el ofrecimiento de la donación de 100 trajes de bomberos, que no medimos por su magnitud económica, sino por ser un acto de naturaleza humanitaria que agradecemos. Vimos ayer el anuncio del ofrecimiento de $2 millones a través de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que también hemos agradecido. Todavía no podría yo citar aquí el dato de las pérdidas ocasionadas por el huracán Ian. Sí di datos de las magnitudes de los daños que ocasiona el bloqueo a Cuba,
o que ocasionó en estos últimos 17 meses. Porque el bloqueo es la pandemia permanente, es el huracán constante. Puedo decir que el gobierno de los Estados Unidos, en mi opinión, tendría el deber moral de que de la misma forma en que aplicó exenciones al bloqueo en el año 2021 para otros países con relación a las medidas de la COVID, o de la misma manera en que en el pasado hizo ofrecimientos de donaciones humanitarias a Cuba en ocasión de desastres naturales, tendría en sus manos la decisión que sería reconocida por nuestro pueblo y por la comunidad internacional como un acto humanitario, apegado al derecho internacional, al interés nacional de los Estados Unidos y de Cuba, al interés de los ciudadanos estadounidenses, y podría tomar medidas de levantamiento o flexibilización del bloqueo en decenas de áreas utilizando las facultades ejecutivas. Es lo que la moral, es lo que la decencia y es incluso lo que el interés nacional o la política y el derecho internacional demandarían. En el año 2001 se produjo el huracán Michelle y el presidente republicano de entonces, el presidente George W. Bush, ofreció asistencia humanitaria a Cuba. Y ese proceso llevó a las ventas de alimentos a Cuba, que sobreviven hasta hoy. Cuba llegó a comprar cientos de millones de dólares en alimentos en los Estados Unidos cuando las circunstancias del bloqueo no eran las actuales. Porque hoy lo que impide que Cuba compre más pollo en Estados Unidos es el bloqueo, que no es la mera prohibición de comprar pollo en Estados Unidos, sino es la denegación a Cuba de medicinas, de recursos en todos los ámbitos, de energía, de combustible. Es la persecución financiera que hace para Cuba imposible disponer del dinero, disponer de los recursos financieros para comprar más alimentos en ese mercado o en otros. Cuando se produjo el huracán Katrina, fue en el 2000, Johanna, en el 2004, Cuba hizo un ofrecimiento humanitario al gobierno de Estados Unidos. Lo había hecho antes, en el 2001 precisamente, cuando se produjo el ataque terrorista contra las Torres Gemelas y otras localidades en Estados Unidos. Cuba ofreció inmediatamente todos sus aeropuertos, ofreció plasma, ofreció ayuda, ofreció citrofloxacina. Cuando se produjeron los ataques de Anthrax, donó efectivamente ciprofloxacina a la entonces sección de intereses de Estados Unidos en Cuba. En el 2004 ofreció personal médico, ofreció plasma, ofreció todas sus posibilidades para ayudar a Nueva Orleans en medio de esas dificultades devastadoras que ocasionaron cientos de muertos, pacientes abandonados en sus hospitales, personas tratando de huir en escenas verdaderamente terribles. Cuba hizo el ofrecimiento de todas sus opciones, creó el contingente de cooperación médica internacional, Henry Reef, nombró a un prócer de la independencia cubana, ciudadano estadounidense, así a ese contingente. El Estado y la ciudad aceptaron la ayuda de Cuba, pero el gobierno federal decidió no hacerlo. Lo único que podría hacer el gobierno de los Estados Unidos en las condiciones de una pandemia, de crisis económica internacional, de la devastación del huracán Ian, sería cambiar su política contra Cuba,
sería cesar la persecución de nuestras transacciones financieras, sería permitir que Cuba se reconstruya, sería permitir a las compañías norteamericanas ofrecer contratos a Cuba, sería en esencia lo que dicta la moral, lo que dicta la decencia, que es ante esas terribles circunstancias, si no puede levantar el bloqueo en su conjunto porque requeriría una ley después de la codificación atroz y violenta que hizo la ley Helms-Burton, sería aplicar excepciones o exenciones humanitarias. Esto ocurrió ya en el pasado. Durante los años 2014-2016 se produjeron progresos en las relaciones bilaterales, en áreas incluso que no lo son, como la de las remesas que hasta hoy no llegan a Cuba, a pesar del anuncio, como la de los viajes individuales de los ciudadanos estadounidenses, a quienes se prohíbe hoy viajar a Cuba en violación de su libertad elemental de viajar o de recibir libre información. De manera que estoy convencido de que el gobierno de Estados Unidos podría hacer lo correcto, incluso utilizando solamente capacidades ejecutivas. Ha habido comunicación entre ambos gobiernos en relación con el anuncio que se hizo ayer, que efectivamente hemos agradecido. Muchas gracias. Perdón mi respuesta larga. Recojo otra pregunta, ministro. Por favor, adelante. Diríjase a este micrófono. Ministro, usted acaba de mencionar, Adán Morel del Sistema Informativo, usted acaba de mencionar lo insólito de que Cuba esté incluido entre los países patrocinadores del terrorismo. ¿Qué efectos prácticos tiene esa política que se aplica de incluir a Cuba como país patrocinador del terrorismo hoy? Es letal, es financieramente letal. Es muy grave porque es transversal a todo. Se refleja en todo. Se refleja en una cubana que en una lejana capital, en otras latitudes, quiere abrir una cuenta personal en un banco y se le impide. O que si usa dólares en una lejana ciudad, esos dólares se embargan, aunque sea para pagar un trámite consular. Se refleja en las transacciones financieras. Impide que las remesas lleguen a Cuba a pesar del anuncio anterior, si no está acompañado de otras medidas prácticas. Eleva gravemente el riesgo país y eso implica que nosotros tenemos que pagar por cualquier mercancía entre 1/3 más y el doble que los precios del mercado internacional. Impide o obstaculiza y encarece los suministros de combustible, persigue las transacciones financieras cubanas en terceras monedas, en bancos de terceros países, transacciones con compañías extranjeras. Eso es una violación del derecho mercantil, del derecho financiero, del derecho internacional. Agrede cualquier negocio, lo mismo de comercio que de inversión, que de cualquier naturaleza. Tiene un efecto extorsionador, tiene un efecto intimidatorio y gravita muy gravemente sobre todos los ámbitos de la economía cubana, del comercio, la inversión, el turismo. Es decir, se aplica en todos los ámbitos. Sus pretextos son insostenibles, siempre lo fueron, porque Cuba ha sido víctima del terrorismo de Estado, víctima de actos terroristas financiados y organizados desde los Estados Unidos hasta hoy, hasta ahora, como ha revelado recientemente la prensa cubana. No es un tema solo del pasado. Cuba es
un activo luchador contra el terrorismo. Está demostrado por la historia. Una ejecutoria en la lucha antiterrorista sin una sola mancha. Una actitud invariable de cooperación con todos y en particular con el gobierno de los Estados Unidos en esfuerzos antiterroristas, en materia de aplicación de la ley, en materia de persecución al crimen internacional organizado, hasta ahora, hasta hace pocas semanas. De manera que es calumnioso. ¿De qué se acusó a Cuba? Bueno, de la presencia en La Habana de una delegación de paz, del proceso de paz de Colombia. El presidente acaba de reclamar enfáticamente al secretario de Estado, el presidente de Colombia, por esa injusticia. Bueno, nadie habla de otros pretextos que usó en su momento el agresivo guerrero, el señor Bolton, en su momento. Nadie habla de ellos, son insostenibles. El gobierno demócrata en el año 2015 eliminó a Cuba de la lista en la que nunca debió haber estado. El gobierno republicano la introdujo. ¿Cuándo? El 11 de enero, ¿verdad? 9 días antes de que tomara posesión el actual presidente. Fue un acto agresivo contra Cuba y contra el gobierno actual. El actual gobierno podría cambiar esa realidad fácilmente con una firma ejecutiva. Sería moral y decente hacerlo. Sería humanitario también hacerlo. Muy bien. Recojo otra pregunta. Es la última que voy a recoger. Adelante. Entiendo que es Telesur por allá. Sí, buenas tardes, ministro. Mi nombre es Lisandra Andrés de Telesur. El pasado mes de septiembre conocimos del anuncio de la reapertura de los servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos aquí en La Habana, que se anunció para inicios del próximo año, del 2023. ¿Qué opinión le merece este anuncio? Usted en otras ocasiones ha dicho que estas medidas que se han venido anunciando por parte del gobierno de los Estados Unidos van en la dirección correcta, mas no son suficientes. ¿Qué opinión le merece en este caso esta reapertura de servicios consulares luego de 5 años de que se acusara a Cuba de supuestos ataques sónicos precisamente a los trabajadores representantes de esta embajada? Sí, ¿cómo decía usted? Que son correctas pero no son suficientes. Que van en la dirección correcta, mas no son suficientes. Esa es mi respuesta esencial. Hoy ya ninguna persona seria habla de ataques sónicos. La posición oficial del gobierno de los Estados Unidos entiendo que es referirse a incidentes anómalos de salud. Esos incidentes supuestamente ocurrieron en decenas de lugares del mundo, incluida una importante capital, Washington. Entiendo que ocurrieron también en un lugar muy importante de esa capital, en los predios de la Casa Blanca. Sin embargo, contra el único país que se adoptaron medidas draconianas que dañaron directamente a nuestro pueblo, que impidieron gravemente la reunificación de familias cubanas, que impidieron avanzar en la normalización de relaciones migratorias, que impidieron la migración regular, ordenada y segura, que impidieron los viajes de ciudadanos cubanos residentes en Cuba a los Estados Unidos, que fueron cientos de miles en años anteriores de cubanos que fueron y regresaron con normalidad. Bueno, fue un pretexto para destruir los progresos alcanzados. Lo he denunciado muy intensamente. Entiendo que el gobierno de los Estados Unidos tiene una política rígida con relación al tema de la migración. Me atrevería a decir que es una política discriminatoria. En su aplicación hay elementos de brutal represión, como en su frontera sur, y hay elementos de un racismo sistémico. Sin embargo, el politizar
la relación migratoria que data en momentos de su más intensidad del siglo XVIII es un acto que no solo contradice el interés nacional de los Estados Unidos y sus políticas migratorias generales, sino que alienta directamente la emigración irregular, insegura y desordenada. El conjunto de las acciones de la conducta del gobierno de los Estados Unidos en relación con Cuba, todo lo que he estado contando antes, la búsqueda del colapso económico, las medidas extremas de bloqueo, la creación de condiciones socioeconómicas a partir de esa política, que hay que reconocer que no es la única causa. En ella están los problemas estructurales de la economía cubana, que datan de siglos y que datan sobre todo de la primera mitad del siglo XX. Están nuestros errores, nuestras dificultades de gestión económica, que no ocultamos y reconocemos. Pero no hay duda de que el bloqueo, siendo la variable principal, es un factor hoy que genera condiciones que alientan el crecimiento de estos flujos migratorios. En tercer lugar, el gobierno de los Estados Unidos está obligado por el derecho internacional a honrar los acuerdos firmados entre ese Estado y Cuba, que datan de los años 94, 95 y 2017. En las recientes conversaciones migratorias que fueron en mayo en Washington, en abril, el gobierno de los Estados Unidos reconoció directamente su incumplimiento de esas obligaciones legales y reconoció la validez y vigencia de esos tratados internacionales. De manera que la mera existencia de instrumentos como la Ley de Ajuste Cubano es un factor de aliento a la emigración hacia los Estados Unidos. Los cubanos son probablemente los únicos ciudadanos del planeta que se sienten con derecho a ser recibidos en los Estados Unidos. Habría que pensar qué ocurriría si el gobierno de Estados Unidos, en vez de la política represiva y sumamente estricta que aplica contra la migración latinoamericana, caribeña, asiática, de otras regiones del planeta, aplicar a esos países la política migratoria que aplica hacia Cuba. Si tuviera una frontera porosa en el sur, si recibiera a unos sí y denegara la entrada a otros, si devolviera a unos y a otros no, si hubiera una ley de ajuste para los migrantes del planeta, bueno, sería algo bueno, sería algo humanitario. No obligaría al gobierno de los Estados Unidos a hacer nada, porque esta ley no dicta la conducta del gobierno, solamente le da discreción, le da capacidad de decisión ejecutiva. ¿Qué gana el gobierno de los Estados Unidos cortando el tránsito legal y regular de personas que quieren emigrar a Estados Unidos a través de terceros países? Ejercieron presiones directas sobre los países que son de tránsito, no solo mediante la imposición a esos países de que reclamaran visa a los cubanos que desean transitar por ellos, no solo mediante la restricción de vuelos, sino también mediante la presión para que redujeran la admisión de cubanos en tránsito, de cubanos que salen regularmente de Cuba, con un boleto aéreo, con un pasaporte, pero que es verdad que como resulta del incumplimiento de las obligaciones migratorias de los Estados Unidos, de la creación de condiciones adversas en nuestro país y del aliento a la emigración que se tiene que tornar irregular bajo esas condiciones, como demuestra la experiencia histórica de 6 décadas, genera condiciones para que haya flujos indeseados
por parte de Cuba, por parte de los Estados Unidos. En su momento alertamos directamente al gobierno de los Estados Unidos que cada vez que se produjeron esas circunstancias históricas se produjeron flujos desordenados y que eso no está en el interés ni de garantizar el derecho a una migración regular, ordenada y segura, porque estos hechos cuestan vidas de cubanos, cuestan vidas en el mar, cuestan vidas en los tránsitos, favorecen el crimen transnacional organizado, la trata de personas, el contrabando de personas. Se ha incrementado el otorgamiento de visas en el consulado en La Habana de una manera extremadamente limitada, solo para hijos o padres de ciudadanos estadounidenses. Empieza, bueno, se ha producido el anuncio más reciente de que en el 2023 se restablecerían totalmente los servicios consulares. Esta es una buena noticia a la que me referí desde mi estancia en Naciones Unidas, que acogemos con beneplácito, que nuestro pueblo seguramente agradecerá y que esperamos que vaya acompañada de políticas más integrales que no solo hagan real el derecho a emigrar de los cubanos en las condiciones apropiadas, sino que interrumpan las acciones dirigidas a, mediante el daño económico y humanitario, a alentar la emigración hacia ese país. Muchas gracias, ministro, por su presentación. También le doy gracias a todos por su presencia. Les pido permanecer sentados un pequeño instante para acompañar al ministro. Damos por concluida la conferencia. Muchas gracias por su presencia. Gracias. De esta manera concluye la conferencia de prensa donde el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, presentó ante medios nacionales y extranjeros el informe sobre las afectaciones del bloqueo a Cuba, que será presentado ante las Naciones Unidas en el próximo